Buenas noches, queridos participantes. Quien les habla es la asesora académica de la Escuela del Centro de Capacitaciones Internacional Galenos. Esta noche tenemos el curso de aprendizaje de técnicas y tratamientos podológicos como ortopedia y ortodoncia a cargo del doctor Marco Antonio Hernández Díaz, a quien le damos una gran bienvenida. Antes de comenzar, les dejaremos algunas recomendaciones para su ponencia. Por favor, mantener todos sus micrófonos apagados a menos que el doctor requiera su participación. Aquellos estudiantes que requieran la certificación, la grabación de clase o el certificado, por favor, escribirnos a los números que dejaremos en el chat. Y por último, aquellos que tengan alguna duda se resolverá al final de la ponencia. Sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida al doctor. Doctor, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Gracias, Galenos, nuevamente aquí para poder considerar un tema súper importante, comenzando o llevando a cabo pues el aprendizaje continuo de temas selectos de podología. En esta ocasión vamos a hablar aprendizaje de técnicas y tratamientos podológicos como ortopedia y ortonixia. Es necesario hacer una aclaración de términos, ya que parece ser que ortopedia en algunos países no está claro lo que es la situación de la ortopedia, al menos no como una disciplina, sino como una técnica. Así es que vamos a entrar a clarificar la terminología para que quede muy claro este asunto. Diferencia entre ortopedia y podología. Eh, Realmente cuando estamos hablando de la ortopedia, es una especialidad médica. Eh, la podología es una especialidad médica, ok, hay países como en los Estados Unidos que el podólogo no tiene un homólogo como en países de América Latina. En Estados Unidos el podiatrist es el podiatra en algunos otros. Entonces, la mayoría de América, el podólogo es un profesional formado dentro de las ciencias de la salud. ¿Es una especialidad médica? No. El podólogo es un profesional de la salud y es parte de las ramas de la medicina. Pero cuando hablamos de la ortopedia, estamos hablando de una especialidad médica que se va a encargar del diagnóstico, tratamiento y prevención de las afecciones y lesiones musculoesqueléticas. Solamente que, a diferencia de la podología, la ortopedia también va a recurrir a la cirugía. Digo, a diferencia de la podología, al menos en América, porque en España y en algunos otros países de Europa, el podólogo recurre a la cirugía. El podólogo es cirujano. Entonces hay que hacer la aclaración para términos a todos los podólogos y a quienes nos dedicamos a esto en América. La podología es rama de la medicina que se ocupa del estudio, diagnóstico y tratamiento de trastornos relacionados con el pie y las estructuras, a veces vinculados a la pierna. Pero a diferencia de la ortopedia, es que la ortopedia es, uno, especialidad médica y dos, parte de su terapéutica es necesariamente la intervención quirúrgica. Dicho esto, entonces hay que entender que la ortopedia nos brinda elementos que pueden ser utilizados en la podología. La ortopedia da luz tanto conocimiento científico como clínico y sobre todo técnico
el cual va a ser utilizado por la podología en la corrección de algunas anomalías de forma, morfologías. En este sentido, en echar mano de las técnicas que da a luz la medicina ortopédica para la corrección terapéutica y resolución de algunos problemas, en ese sentido decimos que utilizamos ortopedia, ¿ok? Y al hacer ortopedia dentro de la podología, en realidad estamos utilizando métodos de ortopedia y vamos a utilizar aparatos y dispositivos que sencillamente les llamamos ortopédicos. Vamos, en algunos países de América, el ortesista está desvinculado del ortopedista. El ortopedista profesional médico y el ortesista es un técnico agregado que se va a encargar de hacer todos los dispositivos ortopédicos. En este sentido, el podólogo entonces va a realizar, por ejemplo, órtesis, algunas prótesis en algunas situaciones, lo que esto sería en procesos de cuidado, recuperación, rehabilitación y terapia, que en conjunto decimos que son dispositivos ortopédicos. De la misma manera, la ortopedia tiene entonces algunas especializaciones, como la ortopedia pediátrica vinculada a lesiones de niños y adolescentes, la ortopedia deportiva en situación dirigida a atletas o personas activas en el vínculo de la actividad física sistemática, la ortopedia oncológica centrada en el diagnóstico y tratamiento de tumores, cáncer relacionado con el sistema musculoesquelético. En las áreas de especialización de la podología, también tenemos áreas de especialización como la deportiva, la geriátrica, la dermatología, la podoortopedia o la ortopodología, que es más correctamente llamarle así, ortopodología. Dicho eso, entonces entendemos que el enfoque del tratamiento de ortopedia se basa en combinación de métodos no quirúrgicos, ejercicios terapéuticos, dispositivos de asistencia, pero lo va a vincular a opciones quirúrgicas cuando sea necesario. El enfoque del tratamiento de la podología, a diferencia de la ortopedia, el examen podológico, muy necesario para ir al detalle en las situaciones de estructura, funcionalidad y de la salud general del pie. Las órtesis podológicas y en algunos países la cirugía podológica. Hay muchas diferencias y similitudes, pero aquí hacemos un resumen en cuanto a la ortopedia y la podología. La ortopedia trata lesiones y enfermedades del sistema musculoesquelético, mientras que la podología se enfoca en las afecciones específicas del pie y de las estructuras. La ortopedia puede incluir cirugía como opción de tratamiento. La podología utiliza dispositivos ortopédicos, órtesis para brindar soporte y corrección. La ortopedia es áreas de especialización que incluyen pediatría, deportes y oncología, y las áreas de especialización en podología incluyen geriatría y dermatología y deportes, y recientemente, pues incluso la podopediatría, ¿verdad? Dicho esto y entendido la diferencia entre lo que es básicamente la podología, la ortopedia, entonces ahora entendemos que la podología se tiene que enfrentar a algunas diferentes anomalías de forma y llama interés grandemente a la podología las dismorfias unguiales. Las dismorfias del plato unguial. Aquí tenemos una serie de imágenes que nos hacen ver el valor de el estudio y el tratamiento de las dismorfias. Respecto de las dismorfias, hay motivos intrínsecos y motivos extrínsecos que nos llevan a la alteración de la convexidad de la lámina. La convexidad unguial como tal
Entonces es longitudinal y transversal. Cuando sensiblemente se van a alterar estas curvaturas o convexidades, nos estamos refiriendo a los múltiples factores intrínsecos y extrínsecos. Como se comentaba en la introducción, los motivos que pueden generar esta patología pueden ser varios, que se pueden clasificar en dos grupos, intrínsecos y extrínsecos. Como parte de los extrínsecos, para nombrar a la misma lámina unguial, dado que esta puede poseer un crecimiento bastante amplio e indirectamente puede introducirse ya sea el interior del tejido periunguial, hacia el sur cónico-canal, perdiendo correspondencia, sea distal o proximal, provocado tal vez por un mal corte con la posterior aparición entonces de las anomalías de onicotomía fallida, ¿verdad? El segundo factor, el intrínseco, puede ser morfología de la falange distal. Y aquí hay que entender que la falange distal es el asiento necesario para la lámina unguial, la cual se va a adaptar de forma natural a la falange distal, sobre todo la falange distal. Si esta adquiere forma ovalada en vez de ser completamente plana, cosa que obligará a la uña a adquirir la misma forma de la falange. Puntualizamos entonces que la forma óptima de la falange se va a parecer mucho a una especie de espátula con superficie más o menos plana y continua, pero a veces esta tiende a crecer en forma globulosa, va a hacer que el propio tejido blando protuya y va a alterar la forma de la curvatura. Por supuesto, el motivo más común por lo que suele acabar esta situación es la inflamación de los tejidos blandos, sea por procesos de mal corte repetitivo o nicotomía fallida constante, o por algunas otras situaciones como traumatismo repetitivo. El traumatismo repetitivo, como un factor extrínseco, va a provocar una situación mediada a través de procesos inflamatorios crónicos que van a alterar toda la morfología normal de la falange, produciéndose sobrecrecimientos. Además, estamos obviando la situación de mecánica, biomecánica, tanto postural como de los factores de tracción en los elementos ligamentosos, sobre todo del primer segmento, lo cual va a obligar a esta fuerza a constantemente provocar estos cambios. Por lo tanto, la situación de las dismorfias, cuando nosotros vemos esa situación de la dismorfia y decimos, vamos a buscar un elemento ortopédico que nos va a ayudar a la corrección de la curva, tenemos que asegurarnos en el diagnóstico diferencial, en un segundo factor morfológico, la presencia de exostosis. Entonces, primero es la obligada exploración en carga, en descarga, la exploración incluso con armamento, armamentarum, y en algunas situaciones va a ser necesario algún complemento de imagenología. Una vez que hemos entendido esto, entonces ya estamos listos a entender que podemos utilizar algunos elementos de ortopedia para corregir las dismorfias unguiales. Aquí tenemos un recuadro de las más comunes. Sin embargo, hay una clasificación, la de Kraus, en cuanto a las morfologías de la curva de la uña vinculados al surcónico canal. Esta catalogación de estas 6 básicas dismorfias vinculadas con la clasificación de Kraus nos hace entender entonces la necesidad de la intervención con elementos simples de ortopedia como la ortonixia. Entonces, la ortonixia es una técnica desarrollada por podólogos para corregir problemas en las uñas de los pies. Vamos a mencionar tan solo una de paso, ya que son bastantes. Tenemos la lengüeta de Vacart. Ahí está. Aquí está el podólogo realizando el protocolo básico de inicio, revisa su instrumental, perdón, lo abre nuevamente,
realiza la antisepsia, va a hacer su historia clínica, la exploración, la valoración, ahí está haciendo la valoración de los surcos onicocanales, la onicotomía, está haciendo una buena configuración. Después de eso viene la limpieza, luego desengrasa la uña. A partir de allí ya va a utilizar los medios adherentes propicios en caso de ser necesario, y ahí nos está mostrando la lengüeta de Bacard o Bacard, ahí está. Nótese, es una tira de silicona, la cual tiene un alambre central, el cual se corta la medida y se procede a una fijación. Ahí está, mide, corta y procede a la configuración de los ganchos laterales. Nótese, aunque corta, tiene que eliminar silicona y realizar los ganchos laterales. Una vez que realiza los ganchos laterales, tiene que hacer la fijación con un cianoacrilato, va a la lámina, la aplica, la fija hasta que queda ya la lengüeta de Bacard. Y esa es la forma simple. Esto que acabamos de ver básicamente es el protocolo de todas las técnicas de ortonixia. Entonces se van a fijar que lo único que va a variar es como en sí la técnica, en el sentido de el material que se utiliza, ¿sí? Y finalmente cómo va a realizar la tracción sobre el plato unguial. Respecto de todo lo demás, prácticamente es lo mismo. Entonces, hablando de la ortonixia, del griego ortos, que significa recto, y onix, uña, o sea, ortonixia, el método para enderezar la uña. 1960, el podólogo escocés Ross Fraser fue el primero en utilizar este término y desarrolló este dispositivo de corrección. Desde entonces, varios podólogos han aumentado su eficacia, han aumentado el acervo y han modificado las tecnologías. Poco tiempo después, de 1960 hacia el año 1970, se realizó la técnica ERKI, que eran unos botoncitos de acril butir estireno bastantes voluminosos, que tenían un elástico de látex incluido, y que por algún tiempo fue preferido hasta que fue desplazado porque había algunos inconvenientes con la forma ERKI. Hoy día todas las técnicas diferentes de la ortonixia, a menos en teoría, todas tienen el beneficio siguiente: corrección precisa, que nos permite corregir la forma de la uña, sobre todo en los pies. Es un tratamiento no invasivo, es un tratamiento considerado como conservación. La recuperación es relativamente rápida y sin mayores problemas y efectos secundarios. La preparación: se limpia, se desinfecta, como tal, se prepara la superficie, se toma el dispositivo, se mide, se ajusta, dependiendo del material, se aplica directamente sobre la lámina, se procede a fijar y luego se ajusta en el caso de ser necesario. Ese es el resumen básico de las ortonixias, independientemente de su material. Como tal, ese es el protocolo. Es eficaz, es reversible, a diferencia de otros métodos invasivos. En un momento dado podemos eliminarla, podemos dejar un tiempo de recuperación, podemos adquirir otra tecnología, etcétera. La mayoría de estos resultan pues cómodos para los pacientes. Las contraindicaciones: la onicomicosis. Entonces entendemos que si hay presencia de onicomicosis, entonces no se aplica la ortonixia. Onicólisis, ya que el proceso de tracción mediada constante de la lámina unguial en alguien que tiene onicólisis
pues va a producir una caída o ruptura, entonces está contraindicado. Onicogrifosis y onicauxis, ¿por qué? Por una situación muy obvia. Porque si no es una lámina unguial con un espesor normal, la técnica de tracción se pierde. Tendríamos que realizar una tracción desmedida y por eso se dice que está contraindicado. Entonces hay que desbridar y hay que tratar estas situaciones en cuanto a la unicauxis y la onicogrifosis. Desde luego, fallos de la superficie como nicoquicia y otras, y la onicorexis también, porque va a producir un fallo completo de la lámina. Entonces, onicodistrofias tales como la psoriasis y afectación del plato por esa situación. Entonces, ahí están las contraindicaciones. Vean este pequeño artilugio que, pues yo no sé si sea chino, japonés, no sé, pero yo los invito a que busquen información en internet, no van a encontrar información dispersa. Hay algunos podólogos que a lo mejor por ahí lo muestran como una curiosidad. En la primera escuela mexicana de podología hay una tesina de esto, aunque parece ser que no es concluyente. Y en España se utiliza un artefacto muy similar a este que se le llama separador de lecho. Entonces, imagínense lo que hace. Va a obligar de forma cruenta a la lámina unguial a enderezarse, lo que haríamos en un proceso mediado, lento, medido y constante, como es una ortonixia. La pregunta es, ¿y por qué ser tan inmediatos? ¿Cuál es la inmediatez como para provocar un desprendimiento rápidamente con este método cruento por el mero hecho del tiempo? Pues no, como profesionales de la salud no estamos para cumplir caprichos, sabemos que la experiencia clínica y el método clínico se ajusta a nuestra ética y entonces decimos, no, pues por ética, como por qué le voy a provocar un desprendimiento, como por qué voy a hacer una onicólisis, ¿verdad? De esta lámina, pero bueno, ahí se los dejo, nada más como una curiosidad, no estoy diciendo que este sea un método podológico, vamos a decir, autorizado, porque por lo menos no hay experiencia clínica a través de este proceso. Por eso le puse aquí procedimientos no ortopédicos. Espero que se haya comprendido ese punto. Otro método de procedimiento en estudio es los pequeños imanes de neodimio. Son imanes súper potentes de una sustancia que se llama óxido de neodimio en la tabla periódica, lo cual nos puede permitir fuerzas hasta 1000 veces más potente que los imanes normales de ferrita o alnico, lo cual estos imanes pueden ofrecer una bastante tracción y fuerza en la lámina unguial. Y como digo, son pequeños imanes de 5 milímetros de diámetro y fueron ideados por un podólogo mexicano, ¿verdad? Y pues poco a poco se conoce más, Luis, bueno, ustedes lo pueden encontrar como Luis Imanes, así, curiosamente, no conozco su apellido, pero ahí está. Es un procedimiento en estudio donde cada vez hay más experiencias clínicas y al menos la experiencia empírica ahorita nos dice que hay muy buenos resultados con este método simple. El problema con este método es la fijación de los pequeños imanes porque están recubiertos de una capa dura de cromo para protegerlos del óxido y es muy difícil adherirlos con los diferentes métodos de polímeros. Hay algunos truquitos para hacerlo, pero ahí está en procedimiento de estudio. Luego, las ortonixias, tenemos varias metodologías. Cuando ustedes busquen información en internet, sobre todo en proveedores españoles, van a ver por ahí mucha terminología medio rimbombante, pero a términos prácticos son los mismos, pero en procesos, vamos a decir que se los van a vender como una metodología, en una cajita, etcétera. Pero hay podólogos como acá en América
que a lo mejor no somos del interés del marketing, porque como podólogos latinoamericanos somos buenísimos para hacer por allí adaptaciones, para hacer nuestras propias situaciones y demás, pero bueno, eso, mientras que siga las normativas es permitido, por eso nada más pongo esto como referencia. Bien, la mayoría y que parece ser que es preferida la conformación del alambre de acero inoxidable y alambre de titanio para hacer las ortonixias más populares, que son las ortonixias de alambre. Van a requerir de destreza del podólogo y la utilización de algunas pinzas. Aquí las tenemos: pinzas Angle, pinzas de Handerburg, pinza de la rosa convexa, pinza tres picos, la pinza Nance, pinza pico de pájaro, pinza tres torres de doblez de punta doble, pues, o sea, pinza doble punta y la típica pincita para bracket, ¿verdad? Para tomarlo con delicadeza. Bien. Permítanme. Ahí está. Entonces, hay distintas formas de ortonixia. La más conocida, aquí la tenemos, la de alambre, que fue surgiendo por mismo Ross y Fraser en los 60, la de alambre, que por mucho tiempo no sufrió cambios, la cual es un alambre, el cual va a adquirir una especie de forma de resorte en omega o una U invertida, la cual va a servir para mediar la tensión cada vez que vaya el paciente con nosotros. Vamos a cerrar un poquito la omega y la sellamos. Siguiente mes revisamos, cerramos omega y volvemos a sellar, ¿no? Es por eso que, dado su posición es muy distal, su efecto es bastante rápido, porque este método fue ideado para la parte, el último tercio distal de la lámina, de tal manera que para el siguiente mes ya vamos a ver que al paciente ya no tiene dolor y ya no hubo riesgo del encarnamiento. Es necesario, en tanto, activar la grapa con regularidad en el tratamiento, que es bastante largo. Existen numerosas variantes de la grapa de esta. Van a encontrar que hay pequeños como resortitos de venta en internet, que es un resorte con ganchitos. Es la adaptación de esta misma. El hilo retorcido también y una de goma. Literalmente todo lo que ustedes encuentren ahí muy extraño, como pequeñas laminitas con dentitos y ganchos, todos son adaptaciones de la ortonixia de Fraser, y por eso no puse las imágenes, pero hago la aclaración que es una adaptación de la de Fraser. La de lengüeta BS es una pequeña lengüeta muy fina y es cristal epoxi. El epoxi es una resina vinculada a la fibra de vidrio. Literalmente esta es una lengüeta de fibra de vidrio bastante rígida, con entramado encontrado en diferentes direcciones, lo que le da bastante fuerza a la lámina, y su acción es muy limitada por el material del que está hecho. Te vas a dar cuenta que para poderlo fijar ofrece verdadera atención al proceso de fijación de los cianoacrilatos, etcétera, porque no se adhiere perfectamente, es menos, puedes tener muchos fallos en la adherencia, ¿de acuerdo? Y cuando la curvatura es muy excesiva, esta puede bloquearse, incluso se llega a romper. Esa es la desventaja de este tipo de lengüeta. Por esta razón surgieron las llamadas fibra de memoria molecular, o BMM, banda de memoria molecular, bastantes populares en internet, porque puedes encontrar de muchas formas y algunos materiales más o menos iguales, de polivinil, de poliéster y de Con un tu material noyita, que se papá, está llama, más bien. perdón, su micrófono, por favor. ¿Quién tiene su micrófono abierto? Gracias.
es Mylar, se llama Mylar. El Mylar es un derivado del polietil tereftalato, el cual ofrece muchas ventajas. Y vamos, vean, hay desde tiras hasta pequeñas tiritas ya precortadas y suele, pues es mucho más sencilla que la anterior. Es más fácil de fijar y tiene algunas cualidades mecánicas mejor que la anterior. En el video ya vimos la lengüeta de Vacuart. Hay algunos inconvenientes. Viene encerrado ese hilillo plano que se parece más bien a una especie de solerilla de acero inoxidable, viene envuelto en un alma de silicona. El problema aquí es que tiene un grosor único. Hay que eliminar bien la silicona, hay que poder fijar bien los extremos. Por lo tanto, la tensión es muy limitada. En una situación donde requieres más tracción, ya no la puedes ajustar. Y los podólogos de antaño se dieron cuenta que esta lengüeta de Vacuart ofrecía bastante incomodidad, ya que tiene que llegar al borde periungual y a veces había una sensación de cuerpo extraño, a veces se soltaba y podía producir pequeñas lesiones de las prominencias laterales. Entonces, todavía hay quien le encanta este método de lengüeta de Vacuart, pero otros, como estamos viendo, hay más simples. La cadena elástica, sí, es esa cadenita que se utiliza en las ortodoncias para cruce inferior, superior, que les llaman cadena de tracción, botón sublingual. Aquí vemos que son pequeños eslabones altamente elásticos. La ventaja con esto es que puedes utilizar pequeños botoncitos. Obsérvese la imagen. Aquí tenemos, se le llama botón lingual, porque lo utilizan en ortodoncia, botón lingual, y incluso hay de acrílico y materiales transparentes, lo cual lo hacen bastante sencillo de fijar y muy discreto a la vista. La cadenilla tiene la ventaja en que viene en diferentes fuerzas de elástico, ¿sí? Soft, intermedio y duro, ¿verdad? Hard, lo cual podemos intercambiar o mover según la fuerza de la cadenita y aplicarla conforme vaya siendo necesario. Eh, hay veces en que, sobre todo, cuando las uñas están bastante deformadas, este es uno de los métodos que más se pueden utilizar, ya que, pues como se pueden utilizar el cambio de las cadenas, se puede mantener la fuerza de tracción durante todo el proceso, gracias al intercambio de dichas cadenas con diferentes durezas. Vamos a decir que hasta ahorita como que es uno de los métodos más propios y más queridos por los podólogos latinoamericanos, ¿verdad? El sistema de bracket es un poquito más complicado en el sentido de poder darle un poquito más de tensión con diferentes métodos dependiendo del alambre. El problema es el bracket. El bracket como tal, se van a dar cuenta que hay unos pequeños brackets de última tecnología, el cual tiene un sistema de mordaza o compuerta donde pones el alambre y lo cierras. Pero para que te des una idea, la cajita que trae como 10 piezas, me parece, son 3,000 pesos mexicanos, es algo así como $150. Entonces, la verdad es que en algunos países de Latinoamérica, el paciente no te va a pagar el costo de estos brackets. Entonces, eh, que debería de ser lo contrario, ¿no? Si el odontólogo es popular en América Latina, que el odontólogo entras a un plan de financiamiento, ¿verdad? Pero parece ser que el podólogo no goza de ese prestigio para esta situación. Entonces el podólogo opta por métodos un poquito más económicos. El hilo de titanio, ese es el que surgió, ya lo vimos, el de Fraser, ofrece muy buena tensión, se puede mover en el proceso en que lo muevan. El problema aquí es la parte central, el omega, el cual puede llegar a perder tensión si no hacemos un buen sello con el botón aquí, central con el acrílico. Entonces es importante que los botones
sean bastante finos para que no se vea ahí el reborde, y tampoco podemos dejarlos descubiertos porque pueden atorarse por ahí en la ropa, en las medias, en la sábana, en la ropa de cama, etcétera. Entonces hay que tener cuidado con este de, uno, dar buena atención, y dos, fijar el centro y el botón. Aquí tenemos una variante con el hilo de titanio, obsérvese. Aquí este método está echando mano de lo que se conoce como métodos de palanca de Arquímedes. Y nótese cómo se tiene que obturar y fijar a través de estos botones acrílicos. Son bastante discretos, ¿sí? Y cumplen con el objetivo. Entonces vean cómo el de acero y hilo simple y el hilo titanio normal, pues tienen memoria y pueden ofrecer estas morfologías. Entonces, de hecho, los españoles le dieron un nombre diferente a este método, ¿eh? Bien, entonces, hablando de las reseñas de estos materiales adecuados para las ortonixias, vamos a hablar de las resinas. Las resinas para fijación, como ya vimos en los métodos anteriores, pueden utilizarse solas o combinadas con los alambres. Ya vimos aquí estas imágenes donde se están utilizando dichas resinas con alambre y con botones, y aquí con el alambre. Pero hay manera de utilizar estas resinas compuestas solas, ¿sí? Ya de por sí estas resinas fueron adquiridas del campo de la estomatología, de la odontología, por ofrecer una ventajas mecánicas, ventajas organolépticas, fácil de aplicar, buenas cualidades mecánicas, etcétera. Estas resinas son tipo dimetil aminoetil metacrilato con sílice. Es decir, le va a conferir ciertas cualidades de silicona, lo cual en un cierto sentido, cuando estas son dopadas con fotoseñaladores, pueden ser curadas con longitudes de onda entre 470 nanómetros y luz azul. Se van a fotopolimerizar. Hay de dos tipos, duras y blandas, y vamos a ver que se pueden utilizar tanto solas como en combinación de alambres. Aquí observamos la utilización sola, que parece que está ganando muchos adeptos, porque resulta que esta simple, cuando hacemos el proceso de fotocurado, parece ser que se contrae, y al contraerse hace que el botón, que la pieza de ortodoncia se fije fuertemente al diente, y entonces esas cualidades de contracción mediadas de la fotopolimerización la estamos aprovechando sobre la lámina unguial. Entonces, cuando la usamos solita, esa tracción va a ir jalando, ¿verdad? Y me van a decir de un producto español, y les voy a decir si es lo mismo. Lo que pasa es que al menos a mí me enseñaron en la formación profesional la llamada farmacoeconomía, que parece ser que a nadie le gusta, ¿verdad? La farmacoeconomía nos dice que hay que ayudar al paciente a conseguir lo mismo, pero a un mejor costo, ¿verdad? Entonces, nadie habla de la farmacoeconomía. Creo que deberíamos de hablar de la podología económica o podoeconomía. Entonces les estoy diciendo, estos métodos allí obtenidos de odontología son más baratos y hacen lo mismo. Lo siento, pero hablo con la verdad. Resinas duras, dijimos resinas duras y resinas blandas. Las resinas duras en forma de pasta, jeringuilla, monodosis, viene en cápsula, pistola, sirve para confeccionar las tiras de corrección, descompresión, estabilización para los propios botones si es que elegiste los alambres para la ortonixia. En las onicoplastías, estas resinas duras de pasta líquida, flow, aplicadas en jeringa, sirven para pegar botones previamente, corregir las tiras de corrección, descompresión, etcétera. También sirven para corregir las fisuras, las onicorexis, los fallos de superficie, etcétera. Entonces ahí está
la resina dura. La resina blanda, forma de pasta con jeringuilla, monodosis de la misma manera, pero particularmente indicado para las onicoplastías en deportistas, pacientes de riesgo, microtraumatismo repetitivo, ya que son más nobles a la compresión, no se rompen por los traumatismos, por lo tanto, difícilmente van a producir heridas. Entonces ahí está la resina blanda. ¿Sí? El protocolo, ya estuvimos analizando el protocolo con independencia de la técnica de la ortonicia y la fijación. Como tal, el protocolo consiste en el fresado. Entonces, ya saben, el fresado va encaminado a eliminar tan solo la parte queratínica superficial para hacerla ligeramente porosa. Este va a permitir que los métodos adhesivos penetren por capilaridad, por enganche, lo que se conoce como bonding. Hay algunas uñas bastante duras y difíciles de producir la porosidad. Vamos, son personas muy sanas, ¿verdad? Pero que requieren de la intervención de esto. Allí ya es necesario, después del fresado, vamos a utilizar lo que es el primer, que es un pre-bonding, para luego hacer el bonding, que es el enganchado, y entonces permitir una superficie de fijación fina, flexible, para que se adhieran todos los elementos. Y este es a través del micromotor. Después de eso viene el secado riguroso. Podemos utilizar algunos sprays en el mercado que se les llama secantes. Están hechos de alcohol cetrílico, isopropílico en solución de éter, fenoléter, que es más volátil y menos oloroso, etcétera. Y es un spray que se le llama spray secante. O de plano puedes utilizar acetona pura, ¿verdad? Tú te vas a dar cuenta porque se produce en especie de blanqueamiento y la porosidad resalta. Ahí es cuando te das cuenta, ¿de acuerdo? Y el secado, por lo regular, pues el secado se va a hacer a través de esos procesos de la misma limpieza y del desengrasado final. Regularmente estamos hablando del desengrasado en los procesos donde estamos viendo que la uña evidentemente está vinculado a algunas situaciones de alta aceitosidad, porque claro, hay pacientes que van a segregar bastantes ácidos grasos que son naturales en la uña y que pueden comprometer la adherencia, entonces también hay que asegurarnos de eso. Las escarificaciones se pueden hacer a través de una fresa de granillo un poquito mayor en la situación de las uñas muy duras. Pero para eso y ante el fallo, pues tenemos esto, el primer, ¿verdad? Entonces se pone el primer ante el fallo de la escarificación. Sí, es que como que no puedo dejar muy bien porosa la uña, como que la uña está muy dura, etcétera. Bueno, vamos a poner el primer, ya que realizamos todo este proceso de limpieza, el desbridado, el secado, etcétera, ponemos el primer. A partir de allí viene el bonding, que es un proceso de enganchado. Y el bonding nos va a ayudar a que a la falta de porosidad haya un buen enganche químico para que la resina compuesta es químicamente compatible y se pueda adherir. En este punto es cuando tú vas a elegir qué clase de resina compuesta vas a utilizar, fotopolimerizable o autopolimerizable. El autopolimerizable es muy común, lo conocemos como polímero y monómero, lo que es el polimetilmetacrilato con polvo y con líquido. Polimetilmetacrilato. O cómodamente podemos utilizar estas resinas fotosensibles que van a curar en algunos segundos. Entonces, fíjense cómo estas pueden curar en segundos. Se puede utilizar, ya acabamos de ver, solas o combinadas con el alambre.
pueden ser muy duraderas, mecánicamente tienen bastante adhesión, vienen ventajas mecánicas, etcétera. Entonces ahí está la resina de fotopolimerización compuesta. Lo que nos lleva al último subtema: estudio y realización de dos técnicas de ortonixia en resinas compuestas duras, usadas solas y usadas con alambre. Entonces, hablando de las usadas solas, tenemos las técnicas que se adaptan a determinadas afecciones unguiales, de uña convergente, hiperconvexa, convergente, clasificadas según su actividad. Ya vimos la morfología anterior. Y aquí caen, todas esas morfologías caen dentro de la hiperconvexa convergente, la cual literalmente empieza a cerrar el arco como tal. Por favor, revisen sus micrófonos, me distraen bastante, por favor. Bien, y esta sola va enfocada al bloqueo de curvatura pasivo para la corrección. ¿Qué significa pasivo? Pasivo contra activo. Pasivo, ¿por qué? Porque vamos a dejar que la propia resina haga el proceso de tracción, puesto que la lámina en resina compuesta dura a nivel de la curvatura puede ser proximal de una uña convergente. En el proceso del endurecimiento, como tal, va a ser una tracción a través de la polimerización. Esta es la ideal para la convergencia del proceso proximal por la tensión mediada inmediata en el momento de la fotopolimerización. Y la ventaja aquí es que la vas a dejar allí y va a ir moviéndose, moviéndose y moviéndose. No va a ser necesario que hagas ningún ajuste, al menos que verifiques alguna anomalía de fallo como automanipulación, etcétera. Pero en teoría va enfocada a eso, la indicación técnicas a título preventivo de la uña convergente en teja de Provenza, o la uña y involuta hiperconvexa. Entonces, en las situaciones donde vemos que se empieza a cerrar poco a poco, nos sirven para adelantarnos. Es preventivo. Vas a evitar que llegue a las hiperconvexidades y sea necesario situaciones de estas, empaquetamiento del surcungual, férulas, y se desarrolle, vamos a decir, una onicofosis. Contraindicaciones: ya que es pasiva en la base, esta técnica no se aplica en afecciones dolorosas ni en las dismorfias que requieren corrección rápida. ¿Sí? Entonces, si vemos que hay bastante dolor y la curva es muy hiper, pues no vamos a utilizar este método de la resina sola como tal. El protocolo es igual: preparamos la zona, vamos a poner una pequeña zona de 3 milímetros de ancho y 1 de grosor a través de toda la lámina una vez preparada, en el borde proximal como tal, y vamos a hacer un secado de fotopolimerización de 60 segundos. Y entonces vamos a estarlo vigilando cada mes y va a ser necesario moverlo ya cuando vaya en el último tercio de crecimiento. Por último, asociadas al hilo de titanio. Hay algunas técnicas asociadas a titanio donde vamos a ver la situación de la uña hiperconvexa de gran curvatura. Aquí está indicado la resina junto con el alambre. Hay métodos más simples, vean aquí, donde es un alambre, tiene solamente un gancho de un lado y del otro tiene un pequeño botón de acrílico, el cual se va a fijar, lo que resulta más sencillo. Yo les decía, aquí está el producto CombiPez. Tiene un alambre libre, el cual vas a medir, mides el ancho, nótese, haces el gancho, lo fijas de un extremo y el otro lo vas a adherir a la lámina con los diferentes métodos de fijado con resina o sencillamente cianoacrilato, ¿sí?
Pero aclaro, este es Conviped, marca comercial. Espero que la compañía no me haga reclamos por copyright, pero aquí está. Y sin embargo, vean, aquí está el ganchito y el botón. Su servidor, yo hago estas ortonixias con un pequeño botón de acrílico, el cual fijo de un extremo y el otro lo dejo libre para hacer el gancho, y ahí está. Y cumple exactamente igual, ¿verdad? Por eso digo, ahí está, y cumple igual. Entonces se confecciona este dispositivo, el hilo de titanio de memoria de forma, lo cual regularmente es hilo de titanio, así se le llama al nicotitanio con memoria de forma de redondo, calibre 14 o 16. Respecto de, me dicen, es que el de titanio es bastante caro. Bueno, acero inoxidable, redondo, de calibre 14 y te va a funcionar exactamente igual. Contraindicaciones a la intensidad de la fuerza de tracción: hay que evitar este tipo de dispositivo en la uña debilitada, porque ten por seguro que la uña literalmente se va a doblar, etcétera, y no es lo ideal. Entonces hay que medir la tensión. Por eso debes tener alambre de acero calibre 14 y calibre 16 para que tú evalúes la fuerza de los dos en cada paciente. ¿Cómo evaluar la fuerza? Me preguntas. Sencillo. Una vez que antes de fijarlo, lo colocas, la bajas, detienes allí de forma gentil y le preguntas al paciente si empieza a sentir la sensación ahí de tensión, me dice por favor. Si empieza a sentir la fuerza de tensión tal y cual, le dices, esperemos 2 minutos más. Y si él te dice, aumentó la molestia, entonces vete al calibre más abajo. La otra forma es, pon un calibre bajo y entonces dile, si no experimenta ninguna molestia, entonces para el próximo vamos a hacer un ajuste de intensidad y te vas de lo menos a lo más. Y esa es la forma en poderlo hacer. Y aquí tenemos el llamado botón corredizo, donde tenemos alambre titanio cuadrado plano, ¿verdad? Punto 23 por punto 30 por punto 66, así es la medida, que es una especie de laminilla delgada, la cual es bastante rígida. Vas a, dependiendo el caso, si quieres quitarle la tensión, vas a doblarlo un poquito, una vez que lo midas en la lámina y entonces lo fijas. La ventaja de este es que puedes darle la tensión que tú quieras, aumentando o disminuyendo la curva. Si lo dejas completamente recto, va a haber bastante tensión. Entonces, esta es la ventaja del anterior, que es mucho más sencillo medir la fuerza de tensión a través de este tipo de alambre con botones corredizos. Bastante efectividad, buena fuerza, lo puedes poner ahí en el tercio distal para corregir de forma mucho más rápida las sensaciones de dolor, riesgo de onicocriptosis, la onicofosis como tal. Entonces, ahí están. Hay algunas que no incluí en esta presentación porque todavía están por ahí en situaciones de controversia, como las Steri-Strip, que son cintillas adhesivas, y otro, etcétera. Pero básicamente tenemos aquí las técnicas ortopédicas de podología bien reflejadas en la llamada ortonixia. Así es que aquí ya tenemos un cuadro completo de las diferentes técnicas de ortonixia. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado. Vámonos, gracias a las preguntas. Ya sea en el chat, ya sea que levanten su manita y pregunten con micrófono. Buenas noches, doctor, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Adelante. Doctor, disculpe, entré un poco tarde a la clase, entonces si es que llegó a preguntar algo que ya dijo, discúlpeme, ¿sí? Sí. Quería saber algo. ¿Hay alguna contraindicación en menores de edad, o sea, en jovencitos o algo? No, la realidad, Ni miren, niños. es altamente frecuente ver anomalías de la forma del aparato unguial. Vamos a decir, si tuviéramos que hablar de una contraindicación en los casos de podopediatría, vamos a decir que sean mayores de 6 años. Vamos a decir, ¿por qué? Uno, por situaciones de la ansiedad. Dos, el bebé se van a sorprender de la capacidad que tiene de manipulación y otras cosas. Entonces queremos evitar sorpresas, desprendimientos de los elementos, sea que se vaya a atragantar, sea que se los trague, sea que sufra alguna lesión en su boca, porque algunos se chupan, incluso alcanzan el piecito muy elásticos. Por eso preferimos ya en podopediatría hablar de la ortonixia en pacientitos por encima de los 6 años, ya que andan caminando y traen el zapato y sin problema. El otro asunto es, por lo regular, en los pacientes pediátricos, vamos a optar por la rehabilitación del surco con algunas pequeñas ferulaciones, etcétera, porque es frecuente en ellos la hipertrofia congénita del rodete, lo cual va a provocar bastantes veces la onicocriptosis por mal manejo del padre ansioso, la madre ansiosa, y a veces ahí es suficiente con una espiculectomía y una protección del surquito, nada más. Nada más. Por lo regular, cuando ya hay ansiosidad de los padres porque esa uña está hipercurva, bueno, el podólogo debe de evaluar y decir cuál es la ventaja de hacer que este niño pequeño que apenas va a la formación de primer ambiente, el kinder, corregir la forma. Hay eventos de onicocriptosis frecuentes. Sí, bueno, pues hay que realizar espiculectomías tempranas y empaquetamiento y rehabilitación de rodete y del surcunguial. Una vez que esto ha dejado de ser un problema, ya podemos pensar en otra situación de técnica de la ortonixia. Yo me enfocaría en esta clase de pacientes pediátricos con la resina sola fotopolimerizable, es decir, que es va a actuar autónomamente y en los casos más simples. Entonces, váyanse por ese lado en caso de ser necesario. Entonces, sería las únicas contraindicaciones en pacientes pediátricos. ¿De acuerdo? Listo, doctor, muchas gracias. Para servirle. Entonces, preferible la resina fotopolimerizable, aplicar una pequeña bandita y revisar aproximadamente cada 20 días el avance, dar indicaciones a los padres y demás. Pero pues hay ventajas con esta clase de resina, ¿no? Porque sola ya de por sí puede actuar tal y cual y pues por las cualidades de la resina, pues ampliamente utilizada aquí en el menor, ¿no? Bien, vamos, chat, no hay preguntas en el chat. ¿Alguna Buenas otra pregunta? Sí. Rosalinda, sí, adelante. Se corta mucho tu voz. buenas Se co- noches. a Sí, ver, unos siga. 16 años. Ajá, Tengo un paciente de 16 años, pero sí. la niña tiene laterales micosis. Mi Ujú. pregunta es, ¿podría ponerle yo alguna clase alguna clase de ortodoncia? Pero dice 6 años y tiene 16, onicomicosis. 16 años, 16 Ah, años. pero tiene Sí, onicomicosis. sí, tiene Ok. laterales Sí, mayormente. sí, sí, sí. Si clínicamente está diagnosticada como onicomicosis, está en tratamiento, pues no. No, no, no es lo ideal. Aquí, lo que deberíamos hacer, mira, en teoría, si tiene onicomicosis en los bordes laterales, en teoría, el proceso mediado a través de las enzimas proteolíticas propias de los dermatofitos y demás, pues en teoría debería de prácticamente convertirse en masilla y adquirir una forma espongiforme, o sea, aspecto espongiforme de los surcos.
sí puede haber riesgo de onicocriptosis, pero aquí Bien. sería más simple un manejo de espiculectomía parcial y un empaquetamiento del surco antes que pensar en una ortonixia. Ya les había platicado que hay una forma muy cómoda de hacer un empaquetamiento del surco nicocanal con el hilo de retracción dental, el más grueso. Lo aplican en surco después de una espiculectomía o hasta limpieza con torno, porque hay espiculación con torno, que más bien es un barrido legrado, y aplicas policresuleno, se impregna el hilillo y es bactericida, bacteriostático y lucha contra el hongo, lo cual te va a permitir hacer una expansión del surco nicocanal y te sirve como medio de ferulación y choque contra la onicocriptosis, de tal forma que esta paciente adolescente, una vez que experimente la mejoría clínica, y no te digo micológica, sino clínica, pues ya puedes utilizar una ortonixia. Entonces, primero esa línea y luego la otra, ¿de acuerdo? Ok, muchísimas gracias. Sí, para servirle. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Usted el hilo retractor lo usa solo porque también al hilo retractor hay un líquido que es para retraer, ¿verdad? Entonces se le pone como una gota y lo ponen ahí, ¿verdad? No, ¿Usted solo. usa? Lo que pasa es que muchos de estos hilos retractores tienen una alma de látex y otros son altamente absorbentes. Sí, en efecto, hay procesos para la retracción porque están hechos con esto. En el surco nicocanal no es necesario aplicar ninguno de estos productos. Antes bien lo vamos a utilizar en sustitución de la ya tradicional algodoncito mecha podológica, ¿verdad? Entonces les digo yo, ya déjense de la mecha podológica y usen el hilo retractor. El hilo retractor, el de mayor grosor, pues lo ponemos ahí en surquito y ya lo podemos medicar nosotros y hay diferentes sustancias. La más utilizada es el policresor líquido. Lo aplicamos, viene creo al 30% el líquido, y rechaza el agua, o sea, es hidrófoba, entonces los baños no lo van a remover tan fácil. Va a actuar ahí por menos de 20 días, al menos 20 días, y yo le recomiendo, póngalo y nada más es la única sustancia que vas a aplicar. Ninguna otra para retracción tal, no, porque no cumple con lo que se busca aquí de provocar un deslizamiento mediado a través del contorno. Porque si lo hiciéramos así, lo único que pasaría es que el hilillo se retrae y ya nos queda una mínima porción y pues no, ¿verdad? Más bien estamos utilizándolo como medio de ferulación, es decir, mecánico contra la imposición de fuerza, y el segundo es la expansión para el surco, y el tercero es poner ahí una medicación que nos ayude a la prevención como tal, por ejemplo, de una onicomicosis lateral. ¿De acuerdo? No sé si se respondió la pregunta. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias, ¿verdad? Para servirle. Doctor, una Hola. consulta. Y acá en Perú, ese hilo retractor, ¿cómo lo puedo buscar, encontrar acá en el Perú? Escuchar. Uh-huh. ¿No? ¿Me escucha? A ver, Rosalinda, es que se cortó mucho tu voz, no Ya, entendí. es una consulta. Acá en el Perú, Ok. ¿cómo puedo encontrar el hilo acá en el Perú? ¿Con qué nombre lo puedo encontrar en el Perú? No, se le conoce como hilo de retracción gingival. Es un material altamente necesario y presente, sobre todo para los técnicos en prótesis dentales, ¿eh? O sea, estoy seguro que en el Perú, si en el Perú me dices, no, pues aquí en cualquier lugar compras pasta de dientes, bueno, pues si hay Ah, técnicos dentales, pues también hay hilo de retracción gingival. Entonces, para ellos es un material muy básico. Entonces, estoy seguro que lo puedes encontrar con el nombre de hilo de retracción gingival. muchísimas La, gracias. la marca más común es Ultra Pack, con cal final.
A ver, otra pregunta, porque como que se corta mucho la voz. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Dice, ¿cualquier tipo de ortodoncia es recomendada para los diabéticos? No, no es ni para los diabéticos ni para los que están sanos. Si se fijaron, hablamos, uno, la dismorfia. ¿Qué clase de dismorfia es? Recuérdense que vimos ahí varias que van de lo mínimo a lo mucho. Entonces, imagínate que tienes paciente sano, masculino, 1,80 m, 100 kilos de peso, calza del 10, tiene un hallux así de grande, una uñota así del hallux, gruesa, dura. Y ¿qué técnica vas a usar, verdad? O sea, tienes que evaluar allí. Y yo digo, a ver, voy a utilizar la técnica de botoncitos con hilo, con cadena de tracción. Ya le puse la cadena de tracción hard, la más dura. Ah, caray, no, pues voy a tener que ponerle doble cadena para que amarre más. No, pues si le voy a poner doble cadena, mejor pongo una de alambre. Y vas y haces una de alambre y con la omega le cierras y le das más fuerza, ¿verdad? Ah, y en el diabético, no, pues en el diabético, imagínate que en el diabético, por fortuna, controlado, no tiene onicomicosis, pero ya hay atrofia cutánea, hay problema vascular, obvio que su uña no va a ser muy gruesa, o por el contrario, muy hipertrofiada. ¿Qué vas a elegir allí? Sigue exactamente el mismo criterio. No es que te diga yo, a ver, alambre para el diabético y el fotopolímero, no, 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 no. Tienes que individualizar el caso. Por eso sabemos que en podología es muy importante todo el proceso clínico que va a involucrar interrogatorio, historia clínica, historia, antecedentes, etcétera. La valoración, les dije, exploración del aparato unguial en carga, en descarga, valorar biomecánica, etcétera. Todo eso te tiene que guiar para finalmente elegir, ¿es diabético o no es diabético? Sí, pero eso no va a ser importante en tu técnica. Vas a utilizar la que sea necesaria. ¿Por qué? Porque como vimos, todas hasta la fecha son bastante seguras, a excepción de la que vimos en inicio, la de Bacuart, que a veces se suelta y el alambrito puede provocar ahí una pequeña herida, pero nada más. Fuera de aquí, pueden utilizar las que ustedes gusten. Ya, lo voto. ¿De acuerdo? Bien, no sé si se respondió la pregunta, Jessie. Luego dice Noeli, ¿poliqué? ¿Poliqué de qué? No sé. Noeli. No, lo que pasa es que la terminología de la química de los polímeros, pues es muy amplia. Polímero, monómero, ese polvito que usan las uñistas para hacer la reconstrucción, para hacer la uña escultural, pues ellas les dicen polímero y monómero, así dicen polímero y monómero, pero no. La terminología es polietilmetacrilato y polimetilmetacrilato, ¿verdad? Y los juntas y ya hacen una polimerización. Los resinas fotocurables, las resinas fotocurables son primos hermanos, de esas acrílicos comunes que usan las técnicas en uñas. De ahí los nombres tan extraños, ¿verdad? Dimetil aminoetil metacrilato, DAM, con sílice. Entonces, las resinas fotocurables, pues son primas hermanas de las otras que requieren el monómero. Entonces, te sorprendería la gran cantidad de terminología que se utiliza para determinar las características de todas estas resinas. Entonces, la más común, la dimetil aminoetil metacrilato, es esa fotopolimerizable. Y luego hay otra que las técnicas en uñas conocen como Ruber. Ruber, esa ya se llama de forma diferente.
etil, dietil, fenoximetacrilato, por ejemplo, ¿verdad? Y esa ya tiene otro nombre. Y le llaman Rube porque tiene una mayor cantidad de un polímero de hule sintético, ¿sale? Entonces, más bien, no es por el hecho, chicos, desde luego, de adornarme, no, sino que son nombres técnicos, los cuales cuando ustedes buscan por ahí referencias clínicas, pues no va a decir el polvito y el líquido, ¿verdad? No dice el polvito y el líquido, ni dice la pastita tampoco, ¿verdad? Entonces es por eso que utilizo esos términos. Sí, Noeli, pues por eso da. Entonces imagínate, decimos de esa forma, ¿ah? Hay quien dice benzal y utilizo el benzal y el benzal para limpiar los pies y el benzal aquí y el benzal allá y el cloruro de benzalconio y cuando uno les dice pues es dimetil bencil cloruro amonio cuaternio, dicen pues ¿qué es eso, no? Ah, pues el benzal, ¿no? Entonces eso es un ejemplo, chicos, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Tuvimos bastante asistencia, más de 20, ok. Sí, ya Doctor, respondí. ¿algún tipo de cuidado en general? En general, Sí. sí, manipular lo menos posible, es decir, hay que evitar la ansiedad y estar jugando ahí con la ortonixia, con la cucharita, con un palillito, con etcétera. No necesita ni requiere limpieza acuciosa frecuente, con el baño simple y el chorrito de agua en la ducha también. No hay que aplicar ningún solvente, ¿verdad? Ningún solvente. Y hay que cuidar el hecho de no maquillarlas porque hay algunos pacientes, como dicen por ahí, muy cookies y van a decir, ah, no, yo quiero que me pongan Hellish en las en las 8 uñas y acá donde están las ortonixias, ahí, pues también póngale ahí para que se disimule, ¿verdad? Y eso puede producir también una interferencia con el adhesivo y puede llegar a caerse y nada más. Entonces, este, pues no, son los únicos cuidados. Hasta ahorita, incluso, pues vamos, si el paciente va a ir a que le hagan una tomografía axial computarizada, pues obvio que van a salir disparadas, ¿verdad? Los botoncitos de metal, ¿no? Entonces, oye, y si voy ahí, pues hay que retirarlas, ¿verdad? Nada más para evitar ahí situaciones extrañas, ¿no? Sí, sí. De ahí que utilicemos mejor los botones de acrílico ahí sin problema, ¿eh? Nos libramos de la alerta en los aeropuertos, ¿no? Bien, ¿alguna otra duda? Ok, chicos, parece que ya no hay más dudas. Pues tenemos una cita la próxima semana, ¿verdad? Vamos a ver, al parecer ahí tema interesante. Vamos a hablar de tratamientos para la uña encarnada, como que es complemento de y anestesia en podología. A ver, Valesca, adelante. Bueno, nada más fue manita arriba, ¿verdad? Ok, perfecto. Bien, chicos, pues un gusto saludarlos. Gracias, Galeno. Saludos desde México a todos. Bendiciones. Nos vemos próxima semana. Hasta la próxima semana, doctor. Excelente su seminario. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.